La predicación de esta mañana tiene como título Identificando a un creyente llamado por Dios al ministerio pastoral. Identificando a un creyente llamado por Dios para el ministerio pastoral. Y esto está encuadrado en el estudio que vamos a continuar en esta mañana, el estudio sistemático que estamos teniendo de Primera de Timoteo, versículo a versículo. Lo hacemos en dependencia del Espíritu, como hemos orado, para no un simple conocimiento intelectual de lo que la Biblia dice, sino con el debido propósito, la decidida voluntad de ponerlo en práctica en nuestras vidas, para así glorificar al Señor, a someternos a su palabra. El domingo pasado dejamos nuestro estudio en el capítulo 3, versículo 1. Pero antes de que vayamos a ese pasaje, quisiera que me acompañarais como un modo de introducción para continuar este estudio, teniendo en mente una enseñanza que Jesús hizo a sus apóstoles. Y creo que es apropiada para el tema de este capítulo 3 de Primera de Timoteo. Y este pasaje se encuentra en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Está sucediendo la última cena, la última Pascua que Jesús está celebrando con sus discípulos en un aposento preparado alto, en un lugar alto, en un lugar especial. Y versículo 1 de Juan capítulo 13 dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Celebraron la Pascua ahí. En el versículo 3 nos dice que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Esto sucede y debería haber sucedido antes de la cena. Al entrar en el aposento es el momento en el que esto debe suceder. Está sucediendo después de haber cenado. Quiere decir, allí no había nadie que se hubiera lavado los pies, lo cual era una práctica inapropiada en ese momento. Esa práctica se realiza con el siervo más pequeño de una casa. La persona más insignificante, más humilde a los ojos del ser humano, el que menos derecho tiene en una casa, el último esclavo que ha llegado a esa casa, el de menor grado, es el que está encargado de lavarle los pies a los invitados. Allí nadie estaba para eso. Y ni siquiera ninguno de los apóstoles salió de su corazón a hacerlo. Nadie se iba a rebajar delante de los demás para limpiarle los pies a otros. Pero ni aún al Señor Jesucristo. Ninguno de ellos se propuso a limpiar los pies al Señor antes de la cena. Versículo 12. Observa por qué Jesús hizo esto. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Bueno, claramente lo que les había hecho era lavarle los pies, ¿verdad? Bueno, esta pregunta es lo que significa: ¿sabéis lo que debéis aprender de lo que yo he hecho? El versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor,
Y tenéis razón. Otra versión dice, y hacéis bien. Tenéis razón porque lo soy. Ahora, versículo 14. Jesús continúa diciendo, a consecuencia de esto, que soy el Maestro y el Señor, viene la enseñanza. Pues si yo, y él voluntariamente cambia el orden de esas palabras, el Señor y el Maestro, porque él es Señor antes que Maestro, él es Señor Supremo, y en la condición de hombre no dejó de ser Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, ¿qué enseñanza debemos sacar de eso? Vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Lo que está diciendo, no hay excusa para que entre nosotros no nos sirvamos como el menor de entre nosotros. Si Cristo, siendo el Señor y el Maestro, lavó los pies a los discípulos, y no fue simplemente una lección, sino una demostración de que aún el Señor no pierde su autoridad y su honra por humillarse y limpiar los pies de sus discípulos. Con más razón, entre nosotros debemos lavarnos los pies unos a otros. Esto es humillar, disposición a servirnos. Ahora viene una ampliación de esta enseñanza, versículo 15. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que continuamos con un ejemplo que debemos seguir, en lo que Cristo hizo, debemos continuar haciéndolo, todos los que somos salvos por él. Versículo 16. En verdad os digo, y aquí trae un principio general. Un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Lo que está diciendo es que vosotros veis que en nuestro orden social, ningún siervo puede llegar a ser mayor que su señor. No puede haber ningún ámbito en el que el siervo se rebele contra el Señor de una manera legítima. Ni un enviado es mayor que aquel que lo envió. Versículo 17. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. ¿Y qué debemos practicar? Nuestra conciencia de quién es nuestro Señor. La conciencia de quién somos nosotros y quién es nuestro Señor. Que si nosotros, por supuesto, somos el siervo, no debemos vivir como si fuéramos mayor que nuestro Señor Jesucristo. Y si Él, siendo el Señor y el Maestro, se dispuso a servirnos, nosotros debemos saber esto, que no debemos actuar de una manera superior a la que Él hizo. Debemos de seguir su ejemplo y tomar la conciencia de que Él es el Señor y nosotros, siervos suyos, que debemos servirnos unos a otros. Y esto producirá verdadero gozo. El que se humille será enaltecido. Y mira lo que continúa diciendo el versículo 8. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido. Y la cosa se pone ahora un poco más cruda. Porque no todo el mundo puede seguir el ejemplo de Cristo. No todos están capacitados para humillarse y disponerse a servir a los demás siguiendo el ejemplo de Cristo. Esto no ocurre en todas las personas, sino en aquellos que Cristo conoce, los cuales
son los escogidos. Observa lo que sigue diciendo, pero es para que se cumpla la Escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora, antes que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo termina esta enseñanza? La enseñanza termina diciendo, ten cuidado a quién recibes. Si recibes a alguien que yo envío, lo vas a identificar ¿cómo? Por su disposición a servir a los demás. Pero cuida de no estar recibiendo a alguien que aun estando dentro de ellos, es alguien que está dispuesto a levantar su brazo contra el maestro. Que aparentando ser uno de los discípulos, solamente es un siervo de Satanás. Así que se nos llama al discernimiento, de decir que en verdad os digo, versículo 20, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Este es un llamado al discernimiento. Identificar quiénes son aquellos a los cuales debemos recibir como enviados de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es el pueblo adquirido por Dios. Y Cristo ha prometido no solamente edificar su iglesia, sino proteger, cuidar, guardar su iglesia. Para lo cual Él envía a algunos creyentes capacitados por Él para que se dediquen al servicio del cuidado de su iglesia. Esto está asegurado por la presencia de Cristo, por el Espíritu Santo en cada creyente como templo. Y Cristo ha constituido, según Efesios 4, versículos 11 y 12, que vimos la semana pasada, ha constituido pastores y maestros para el cuidado de la iglesia. Estos pastores, obispos, ancianos, tres palabras diferentes para una misma persona y función, no son los dueños de la iglesia, sino los servidores de la iglesia. La iglesia nunca debe ser posesión de un hombre, a menos que ese hombre sea Dios. Y ese es el único Señor Jesucristo. Nunca los hombres deben utilizar a la esposa de Cristo como su esposa. Nunca Cristo permitirá que un hombre abuse de su esposa. Si Cristo, siendo el Señor y el Maestro Supremo, estuvo entre los apóstoles como el que sirve, ¿cómo debe ser el ministerio pastoral conforme al ejemplo de Cristo? ¿Cómo debemos identificar a aquellos que Cristo ha enviado para cuidar a su iglesia? Así que de nuevo, acompáñame a 1 de Timoteo, capítulo 3. Después del versículo 1, que estudiamos la semana pasada, donde se nos declara que este es el mensaje fiel, que viene del Dios fiel y verdadero. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. En los versículos del 2 al 7 se nos dice lo siguiente. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso,
que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Un paréntesis, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Continúa, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y recordemos, hermanos, que el énfasis de Pablo en este mandato a Timoteo para restaurar el ministerio pastoral en la iglesia de Éfeso está basado en el mensaje fiel del versículo 1, que proviene de la autoridad de Dios. No consiste en opiniones, no consiste en el pensamiento de hombres, ni de Pablo, ni de tendencias culturales, ni empresariales, ni de coach, entrenadores de personas. No consiste en nada que en la enseñanza autoritaria de la palabra de Dios. Y esta enseñanza no está limitada por la cultura, por las condiciones económicas, temporales, culturales o de cualquier otro tipo, sino que sigue siendo una verdad aplicable a nuestros días. Recuerda también esta idea principal del versículo 1, que la palabra fiel no es tanto sobre el deseo y la aspiración de una persona, lo cual es el contexto aplicativo de esta enseñanza, sino la palabra fiel conlleva el énfasis de la consideración de la obra. ¿Cómo debemos considerar la obra pastoral? Y observa lo que dice el versículo 1. Es una obra buena. Es una obra buena. Recuerda que por causa de malos obreros, en esa iglesia, malos maestros, engañadores, pastores falsos, el prestigio y la consideración del ministerio pastoral había sido afectado negativamente. Algunos que procuraban honrar al Señor y con buen corazón, en verdad querían obedecer y estaban dirigiendo su corazón hacia el ministerio pastoral, podían ser desanimados a continuar con ese deseo, a enfrentar un ministerio que estaba siendo usado por hombres depravados. Y entonces aquellos que estaban dispuestos a servir a la iglesia en el pastorado querían distanciarse de los abusadores, querían alejarse de los malos obreros. Y estos dejaron de desear el ministerio pastoral para manifestar que ellos no tenían la misma disposición, el mismo deseo que estos abusadores. Por esta razón, verdaderos creyentes querían mantener esta distancia con este tipo ilegítimo de liderazgo, pensando, probablemente dejándose llevar por el pensamiento de que esta obra pastoral pervierte a la persona. Desear esta obra es malo. Y Pablo dice, no, desearlo no es malo porque es una buena obra. Ahora, hay que probar ese deseo y es lo que vamos a considerar en este versículo 2 al 7. Pero ¿por qué es necesario, restaurar el ministerio pastoral? ¿Por qué es necesario que Pablo le escriba esto a Timoteo, estando en la iglesia de Éfeso? Es necesario porque el propio ministerio es un ministerio de honra, pero también es necesario por conocer la estrategia del enemigo. Debemos conocer cuál es la estrategia de Satanás. Recuerda lo que dice 2 Corintios, capítulo 11. Y si no lo recuerda, abre tu Biblia por ahí. Dice 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. 2 Corintios 11, versículo 3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes
sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Esto estaba hablando a creyentes en la iglesia en Corinto. Y Pablo estaba temiendo de que ellos pudieran ser engañados por la astucia de la serpiente como Eva fue engañada. Y fueran engañados para desviarlo de una devoción adecuada a Cristo, para sentir orgullo de sus logros personales. Versículo 4, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibe un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Esto es una acusación. Pablo le está diciendo, estáis dejando engañar porque toleráis a aquellos que vienen predicando a otro Jesús, predicando otro evangelio, predicando otro espíritu diferente. Sobre estas personas que predicaban y que esta iglesia estaba tolerando, observa lo que dice el versículo 13. Porque los tales son falsos apóstoles. Versículo 13 del capítulo 11 de 2 Corintios. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esto sucedió en Corinto y sucede hoy. Y seguirá sucediendo hasta que la iglesia sea arrebatada de esta tierra. Muchos que se disfrazan y que se llaman apóstoles, pero son falsos enviados. Apóstol, esa palabra apóstol, significa un enviado de Dios, pero ellos son falsos enviados de Dios. Dios no los ha enviado, pero ellos dicen que son enviados. Son obreros fraudulentos, esto significa, son aquellos que parecen que están trabajando, pero en realidad están robando. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo, quiere decir, son difíciles de identificar. No lo vas a ver claramente como lo que en realidad son. Aquel que se pone un disfraz está jugando un papel diferente a su propia naturaleza. Versículo 14. Y no es de extrañar que esto suceda. ¿Algunos se extrañan que eso suceda? Pues no es de extrañar que eso suceda. O sea, no se extraña. ¿Por qué? Dice el versículo 14. Pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Aún Satanás hace esto. Esta es su estrategia. La estrategia de disfrazarse como quien no es. Que en realidad es un ángel de oscuridad, de tiniebla, pero se coloca en la apariencia de ser un ángel de luz. Si Satanás hace esto, ¿cómo nos va a extrañar que otros lo hagan? ¿Quiénes son los que lo hacen? Versículo 15, observa versículo 15 del capítulo 11 de 2 Corintios. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores, ¿quiénes son sus servidores? Los servidores de Satanás son aquellos que ha dicho en el versículo 13, obreros fraudulentos, falsos apóstoles, los que se disfrazan como apóstoles de Cristo, en realidad son servidores de Satanás. ¿Esos están en la calle? ¿Esos están solamente en las falsas religiones? Eso está en la iglesia de Cristo. Están dentro. Y son servidores de Satanás dentro de la iglesia. Versículo 15 dice, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, si sus obras son de las tinieblas, su fin es el apropiado, las tinieblas del infierno. Cristo traerá y sacará a la luz la verdadera intención de los corazones. Y también sacará el disfraz de encima de aquellos servidores de Satanás y serán enviados al infierno. Pero a día de hoy, la iglesia debe estar
conociendo quiénes son servidores verdaderos de la justicia. No estamos hablando de cualquier cosa, hermano. Porque este es el peligro que tiene la iglesia con respecto a su unidad en la fe, su unidad en el amor, su unidad en un mismo espíritu. La salud espiritual de la iglesia está en riesgo y en definitiva el testimonio de Cristo está en riesgo. La iglesia deja de ser columna y sostén de la verdad y en la mayoría de las ocasiones sucede por causa de un liderazgo inconfiable. Por eso Pablo escribe esto en el capítulo 3 a Timoteo, volviendo a este pasaje. ¿Por qué Pablo escribe esto? Porque esta es la prioridad en el cuidado de la salud de la iglesia y cómo una iglesia es columna y sostén de la verdad cuando está siendo cuidada y guardada por verdaderos ministros enviados por Cristo. ¿Y cómo diferenciar los verdaderos de los falsos? Lo que es una realidad espiritual de un disfraz aparente no es por los sentimientos subjetivos de la que una persona pueda decir, yo siento esto, yo deseo esto, sino por los elementos objetivos de un testimonio visible, evidente en la vida de un verdadero ministro de Cristo. Sobre esta lista, versículo 2, primera de Timoteo 3, versículo 2 al 7. En primer lugar, deben saber esto. Esta no es una lista exhaustiva. Esta no es una lista exhaustiva. ¿Qué quiero decir con eso? No significa que no sea una lista verdadera, fiel, en la que podamos confiar, ¿no? Lo que estoy diciendo es que en esta lista no aparecen todos los elementos que debemos de examinar en un verdadero ministro de Cristo. Aquí se nos resumen varios aspectos que debemos considerar para identificar a los verdaderos pastores llamados por Dios, sino que otros pasajes como Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9, que hemos estudiado el año pasado, y otros pasajes de esta carta y en otros lugares, sí nos enseñan otras características que no están en esta lista. Así que no podemos decir que cuando se cumple esta lista, un hombre está dispuesto y preparado y dispuesto para servir como ministro, pastor de la iglesia, sino que debemos ir más allá de todo lo que la Biblia enseña con respecto a este tema. En segundo lugar, debes saber otra cosa sobre esta lista. En primer lugar, hemos dicho, no es una lista exhaustiva. Hay otro elemento en toda la escritura que debemos considerar. En segundo lugar, no son opcionales o sugerencias. No son opcionales o sugerencias. No son preferencias, que algunos se pueden cumplir y otros no. Porque podemos ser tolerantes con respecto a ellos. No, son mandatos. Observa, versículo 2. Un obispo, es decir, una persona que realmente Dios ha llamado para ejercer el ministerio pastoral. Esta palabra obispo es un supervisor, alguien que está como supervisor sobre la propiedad de otra persona, alguien que debe rendir cuenta a un dueño sobre cómo administra las posesiones de ese dueño. Ese es un obispo, un sobrevendedor, un supervisor. Observa qué dice, un obispo debe ser. Un obispo debe ser. Y esto no significa podría ser o es recomendable que fuera. No, esta palabra debe ser, tiene que ser. Está obligado a ser. Este verbo es necesario. Así que no estamos hablando de sugerencias o suposiciones o preferencias, estamos hablando de obligación a cumplir. Es una exigencia que proviene del Dios único y verdadero, dueño y Señor de su iglesia, que no sugiere, no aconseja, manda, ordena. Así que esta es su demanda. No es una simple sugerencia. Él obliga
a que la iglesia identifique al verdadero pastor que él llama, teniendo en cuenta cada uno de estos elementos y el resto de la escritura, ya que no es una lista exhaustiva. Debe ser tan obligatorio como cuando Jesús dice en Lucas 22:7, apunta estos versículos que te voy a dar para que puedas pensarlo. Debe ser tan obligatorio como cuando Jesús dijo en Lucas 22:7 que el cordero de la Pascua debe sacrificarse en el momento establecido por Dios. No era opcional, debía sacrificarse ese cordero en ese momento. Debe ser tan obligatorio como cuando Jesús dijo en Lucas 4:43 que él debe anunciar las buenas nuevas del reino porque para eso ha venido. Así que él no era preferible que él anunciara, sino él estaba obligado a anunciar. Debe ser tan obligatorio como cuando Jesús dijo en Juan 4:24 que los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad. Esto es obligación. No podemos adorar a Dios si no es en espíritu y en verdad. Y esto no es preferencia, debe ser así, obligatorio. Debe ser tan obligatorio como cuando Jesús también dijo en Marcos 8:31 que el Hijo del Hombre debe padecer. No es aconsejable que Cristo padeciera. Era obligatorio. Era necesario que padeciera muchas cosas. Era necesario que fuera rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Según Marcos 8:31, Jesús era obligatorio que fuera muerto, era obligatorio que después, al tercer día, resucitara. Así que tan obligatorio era la obra de Cristo en la cruz, en la redención, como lo que Dios exige para los pastores a los cuales Dios ha llamado a cuidar a la iglesia. No es sugerencia, debe ser, es obligación. Y tan obligatorio era que Cristo cumpliera la obra redentora en fidelidad al plan trinitario. Asimismo, es tan obligatorio que el pastor cumpla con las características que lo identifican como un verdadero llamado al ministerio pastoral. Esto no es solamente para traer conciencia a aquel que siente algún deseo por el ministerio pastoral, que ponga a prueba sus deseos según estas características, sino que la iglesia debe valorarlo así. Cuando terminemos de estudiar este pasaje dentro de 2 o 3 semanas, hablaremos también cómo la iglesia debe reconocer a aquellos que Dios está llamando al ministerio y es responsable de cómo lo hace. Así que es importante que estemos estudiando todos estos requisitos, o más bien características de un verdadero pastor. Observa el versículo 2 de nuevo. Un obispo debe ser, pues, ¿verdad? Dice en tu Biblia, pues, debe ser, pues. Esta conjunción encabeza el pensamiento de todos estos versículos, del 2 al 7. Es lo que conecta la conclusión del versículo 1 con el versículo 2 en adelante. Lo que está diciendo esta conjunción es que explica que el deseo y la aspiración de un hermano varón al ministerio pastoral no es determinante. Lo importante no es lo que sienta, sino lo que esté viviendo en su propia vida. Así que se requiere una serie de requisitos espirituales que identifican un verdadero llamado al ministerio, y podría ser esta palabra, pues, no como dice la Reina Valera, pero. ¿No? Tampoco es adecuado como la Reina Valera lo traduce, pero. Sino más bien, debería de traducirse de esta manera. Por tanto.
Lo que está diciendo es que ya que la obra del ministerio pastoral es una buena obra, teniendo la conciencia de qué tipo de obra estamos hablando, por tanto, las exigencias para aquellos que Dios llama, las características para aquellos que Dios llama a este ministerio están al mismo nivel que la obra. Deben ser considerados no de cualquier manera, sino como elementos espirituales exigentes. Así que, por tanto, ya que desea esta buena obra, este obispo, por tanto, debe cumplir con estas características que honran el ministerio. La pregunta que nos vendría ahora es cuáles son estas características que identifican a un pastor. Y antes de entrar a enumerar todas estas características, que empieza por, no sé si está en tu Biblia en este orden, irreprensible, ¿verdad? Antes de entrar en irreprensible, hay tres características generales que quisiera considerar y traer a nuestra mente. Y que es lo que la Biblia enseña con respecto a esto. En primer lugar, aunque parezca evidente, un verdadero pastor debe ser un verdadero creyente. Parece de perogrullo, ¿verdad? Pero es necesario decirlo. Un verdadero pastor necesita que sea un verdadero creyente. Hemos leído en 2 Corintios 11 que muchos llegan a una posición de liderazgo sin ser realmente creyentes. Son siervos de Satanás. No han nacido de nuevo, se han puesto un disfraz. Y la palabra de Dios nos llama a examinar. Y llamar a todos los pastores, empezando por mí, a examinar si en realidad han nacido de nuevo. No, pues, no te engañes. No pienses que porque haya llegado a una posición de liderazgo, asumimos que es creyente. Ha ocurrido en muchas ocasiones. Y sigue ocurriendo. Porque muchos que están pastoreando una iglesia ni siquiera han nacido de nuevo. Estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? Richard Baxter, un teólogo puritano del siglo XVII, escribió una advertencia en su libro conocido como El Pastor Renovado. Este era un pastor que escribió y predicó hacia los pastores en una conferencia de este libro, que es muy recomendable, no solamente para pastores, sino para cualquier creyente. Por eso recomiendo que lo leáis. Y tomo una cita de este pasaje, de este libro, y dice así este hombre. Un lamento, una advertencia. Es un peligro y calamidad frecuente en la iglesia el tener pastores inconversos y sin experiencia y que tanto se hagan predicadores antes de ser cristianos. Es posible. Esto es posible, hermanos. Y nosotros no debemos permitir que nosotros no nos examinemos a nosotros mismos, empezando por el liderazgo, empezando por cada uno de los creyentes, pero también demandando y exigiendo que no nos dejemos llevar por las apariencias, por los caracteres, por los engaños de que parecen ministros, servidores de la justicia, cuando en realidad ni siquiera han nacido. Así que, en primer lugar, un pastor que Dios ha llamado es un verdadero creyente. En segundo lugar, un pastor que Dios ha llamado es un varón. También es algo de perogrullo, pero esto sí que es necesario decirlo a día de hoy. Pero en todas las épocas ha habido personas que han buscado el liderazgo sin que cumplan con este requisito del liderazgo establecido por Dios por varones. Y se requieren de tal característica como lo hemos visto en domingos anteriores, en pasajes anteriores, por ejemplo, capítulo 2, versículo 12. Dice Pablo, yo no permito
Y esto habla a aquel que está al cargo y cuidado de la iglesia, no como dueño de la iglesia, sino aquel que va a tener que responder delante del dueño. Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Y ya vimos en su día que esto es lo que la Biblia enseña, que el hombre ejerza la autoridad del liderazgo en la iglesia. Que Cristo escogió a 12 apóstoles y que hay muchas razones para señalar esto, que no vamos a entrar porque ya lo hemos visto. El tercer requisito que debe ser señalado es que el liderazgo debe ser plural. Un liderazgo plural. No hay un modelo de liderazgo único. La Biblia llama a un liderazgo plural en una iglesia, no a un pastor único en una sola iglesia, lo cual puede suceder temporalmente, como reconocemos desde hace años que aquí en Alcosa estamos en una situación la cual no es recomendable, no es según la voluntad de Dios. Pero eso no quita que no seamos iglesia. Por supuesto, la iglesia que se reúne en este local es una verdadera iglesia. Ahora, reconocemos que en la voluntad del Señor dependemos de Él, que Él nos lleve a un cumplimiento perfecto de su enseñanza sobre el liderazgo. Y esto significa que el liderazgo debe buscar y proveer, capacitar a otros hermanos o ver cómo el Señor trae a otros hermanos para servir en este ministerio. Porque un pastor solo es un pastor débil. Un pastor solo en el liderazgo es un pastor débil. Es un pastor que está expuesto a su propio pecado sin que nadie le proteja. Un pastor solo está expuesto a su propio orgullo sin que nadie le pastoree. Así que un pastor solo debe estar muy poco tiempo solo. Por eso oramos que el Señor traiga un liderazgo plural a su iglesia aquí. Observa lo que dice una página más adelante, Tito, capítulo 1, versículo 5. Solamente un versículo señala que se ve claramente cómo la voluntad de Dios es una pluralidad de ancianos en una sola iglesia. Versículo 5, Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusiera en orden lo que queda. En el original dice, para que pongas lo que falta. Para que pongas lo que falta. ¿Y qué falta? Continúa diciendo el texto, y designar a ancianos en cada ciudad. Esto es lo que faltaba. ¿Había ancianos en la iglesia? En algunas sí, en otras no. Lo que Pablo le dice que es necesario que haya pluralidad en cada iglesia. Observa el versículo, como dice ancianos en plural, en cada iglesia en singular, en cada ciudad, perdón, en singular. En aquel entonces la iglesia se reunía en una sola ciudad, una sola iglesia. Y esa iglesia debía ser pastoreada no por un pastor, sino una pluralidad de ancianos, una pluralidad de pastores. Así que nosotros estamos buscando y orando que el Señor provea en su voluntad y en su tiempo el cumplimiento de esta condición. Ahora entremos en el texto. Vamos ya a entrar en el texto, pero no estamos entrado ahora en los requisitos. Veamos en primer lugar el primer carácter que identifica a un verdadero obispo. Primer carácter de esta lista que identifica a un verdadero obispo. Dice el versículo 2, un obispo debe ser pues irreprochable. Irreprochable. La palabra que se usa aquí en el griego significa literalmente que no hay por dónde cogerlo. O literalmente significa que no puede ser atado o detenido delante del juez. Que no puede ser atado con cadena. Que no hay por dónde cogerle. Ahora, aclaremos una cosa. Esto está en un sentido figurado, no es literal.
Así que no se está refiriendo aquí que no tenga ningún sitio donde atarle una cuerda. No, es una manera figurada de hablar. Pero algunos han tomado este verbo o esta característica para aprovecharlo en su deseo de pecar. Algunos han dicho, y no significa esto, que el pastor sea intocable. Intocable. Algunos dicen, mira, un obispo debe ser irreprochable, es decir, nadie le puede reprochar nada. Nadie le puede tocar, que nadie le puede acusar de nada, aunque tenga razones para hacerlo. Y recordemos que el pastor debe ser protegido, sin duda. Debe ser protegido de acusaciones falsas, de personas que, movidas posiblemente por rencor de alguna exhortación del pastor, o movidos por su pecado y su envidia, traen a los pastores acusaciones falsas. Observa en el capítulo 5 de esta misma carta cómo podría estar sucediendo en esta iglesia. 1 Timoteo 5, versículo 19. Observa. Dice el texto, 1 Timoteo 5, versículo 19. No admita acusación contra un anciano. Y algunos se quedan ahí. Y dicen, eso significa reprochable. No permitir que a un anciano se le acuse de nada. Pero sabemos que eso sería perturbar y pervertir el texto. Porque no está diciendo que el pastor no deba ser acusado y no debe admitirse ninguna acusación. La razón de esta manera equivocada de interpretar el texto solamente persigue que aquellos que interpretan este texto así están buscando oportunidad para pecar sin que nadie les señale. ¿Verdad? Versículo 19, continúa el texto. No admita acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Esa es la condición. No puede admitir una acusación a menos que se cumpla una seguridad sobre esa acusación. El ministerio pastoral era bien atacado. Bien atacado y debía ser juzgado y confrontado con la palabra, pero adecuadamente. No con malas motivaciones o no con falsas acusaciones. Y recuerda que este pasaje nos está llevando a lo que Dios estableció en la ley en el Antiguo Testamento y lo que se enseña por Jesús en Mateo 18. Recuerda que Mateo 18 está diciendo que si tu hermano peca, ¿qué dice? Ve a él y estando los dos a solas, reprende a tu hermano, porque es tu hermano. Y si tu hermano te escucha, qué bendición, porque has ganado a tu hermano. No has perdido a tu hermano, has reconciliado con tu hermano. Si no te escucha, ¿qué dice? Llama a 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que no permita que un anciano, pastor o obispo sea acusado como cualquier otro hermano de la congregación. Tenemos que asegurar y proteger ese ministerio, no diciendo que no se le acuse, sino garantizando que hay testigos que pueden reafirmar que esa acusación es genuina, es verdadera. Así que se está pasando al segundo plano, al segundo paso, en el que para nosotros, para un hermano cualquiera de la iglesia, debía de considerarse tal importancia de cuidar el ministerio pastoral, no es tolerar el pecado en el pastor, es precisamente proteger el buen ministerio pastoral. Así que no irreprensible no significa que no se le pueda reprochar nada, que sea intocable. Mira lo que dice el versículo 20 del capítulo 5, continúa esa misma idea. A los que continúan en pecado, ¿a quién se refiere? Bueno, a los pastores que continúan en pecado. En el caso de que hay un obispo, un anciano, un pastor, que es reprendido porque hay 2 o 3 testigos que pueden acusarlo de un pecado y no se arrepiente, ¿qué debe hacerse?
Pues mira, directamente, repréndelo en presencia de todos. Esto es, repréndelo públicamente. Repréndelo públicamente. Porque su liderazgo fue público. Su ofensa ha sido pública. Y por tanto, debe ser reprendido de una manera adecuada, proporcional. ¿Y para qué debe hacerse esto con un pastor que no se arrepiente de su pecado? Mira lo que continúa diciendo el versículo 20. Para que los demás tengan temor de pecar. Tiene un propósito hacer esto. Confrontar el pecado de un pastor públicamente que no se arrepiente es un mandato, en primer lugar. No se trata de mantener en oculto lo que ha sucedido en un liderazgo. Que de repente alguien que era pastor ya deja de ser pastor y nadie sabe por qué. ¿Verdad? Y nadie sabe por qué. Y en realidad han sucedido cosas pecaminosas, pero nadie sabe por qué. Bueno, eso en ocasiones se hace para cuidar el prestigio de una iglesia local. Pero está desobedeciendo lo que Pablo está diciendo a Timoteo. No debemos proteger el prestigio de una iglesia local. Debemos proteger el prestigio del ministerio pastoral que Dios ha establecido. Y cuando un pastor peca, no se le puede reprender en privado. Debe ser reprendido en público. Para que todo el mundo tema a no pecar. Lo que está diciendo es que tanto el resto de pastores como el resto de la iglesia consideren que la deshonra a Dios no se va a tener como un equipo. No se va a mirar a otro lado, ni siquiera cuando se trata de un pastor. Y todos temeremos de seguir pecando. Cuando sabes que nadie te va a librar de esa situación. Así que dice el versículo 20, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecado. Así que ser irreprochable no significa ser intocable ante cualquier acusación. Entonces, ¿qué significa ser irreprochable? Escucha, significa que el pastor no puede dar razones para ser acusado con éxito. El pastor no puede dar razones para ser acusado con éxito. Y esto no significa de que alguien te pueda acusar de que no te cae bien, o de que eres del Betis, o cualquier otra cosa que pueda ser un servidor vuestro acusado. Sino, no debe dar razones de estar pecando en su propia vida contra la palabra de Dios. Y lo cual sería una razón para atarle y llevarle ante el juez. Ahora, expresamente, algunos dicen y se refieren a que esta palabra irreprochable está encabezando todos los demás requisitos. Así que no puede ser acusado, especialmente en todo lo demás que viene en la lista. En nada de eso él puede ser acusado. No está diciendo que sea perfecto. Ningún pastor es perfecto. Ni la iglesia puede pretender tener un pastor perfecto o un consejo de ancianos perfecto. Porque solo hay uno perfecto, el cual es Cristo, el cual está en la presencia del Padre y un día regresará. Lo que se está diciendo es que aún en su pecado diario, normal, propio de nuestra naturaleza que está siendo transformada progresivamente, no hay nada de qué reprocharle con respecto a estos requisitos expresos que se demandan del liderazgo. Así que esta palabra, irreprochable, tiene el significado también de que no hay motivo para llevarlo a rendir cuenta. Tito capítulo 1, versículo 6. Pablo se lo dice de nuevo a Tito también, pero con otras palabras. Tito 1, 6. Si alguno es irreprensible, esa palabra irreprensible tiene que ver también con esta disposición a no ser acusado de ninguna manera. Dice el versículo 7, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios.
irreprensible como administrador de Dios. No como un hombre perfecto, que no peca nunca, sino como aquel que está cumpliendo correctamente como administrador de Dios, el cual Dios está demandando ciertos requisitos que son insalvables. Así que no debe el pastor dar ocasión ni causa para ser acusado legítimamente por faltar a lo que Dios demanda para él. En segundo lugar, la segunda característica del obispo debe ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Y no es casualidad que el primer elemento característico de esta lista, después de irreprensible, que sería algo general, lo primero tenga que ver con su relación con su esposa. Porque la iglesia no es menos que la esposa de Cristo. Y como trata a su esposa, así tratará a la esposa de Cristo. Ahora, hay muchos aspectos que algunos han interpretado sobre esto y debemos reconocer que es difícil interpretar. Es difícil llegar a una conclusión definitiva y de una manera completa, descartando todas otras posibilidades. En este pecado es un pecado peligroso para el hombre. Un hombre debe ser marido de una sola mujer. En el original son 3 palabras solamente. Una mujer, hombre. Una mujer, hombre. Así que una mujer que identifica un adjetivo de la mujer es la mujer única de un hombre. Está mostrando una característica de que este hombre debe de comportarse como si su propia mujer fuera la única mujer en el mundo. El pecado sexual es lo que aquí se está señalando principalmente. Y en Éfeso era tolerado esto. Éfeso era una ciudad con como hemos referido en otras ocasiones, con prácticas paganas a la diosa femenina Diana, la diosa de la fertilidad. Y bajaban del templo de la diosa Diana muchas concubinas vírgenes que se ofrecían al pueblo para tener relaciones con ellas. Y así decían que tenían contacto con los dioses espirituales. Y esto estaba afectando en la iglesia. Se estaba tomando esa práctica sexual inapropiada, infidelidad a sus mujeres, o incluso tener más de una mujer como una práctica de esta ciudad. Esta declaración no requiere que sean casados. Esto es una de las cosas que debemos decir. No se está diciendo que debe ser marido. No está poniendo el requisito de que deben estar casados, sino que asume que si están casados, sea el marido de una sola mujer. Porque en el original no viene ese artículo posesivo concreto de el marido de una sola mujer, sino debe ser marido, esta característica de una sola mujer. Esta declaración se relaciona con varios temas, como puede ser el divorcio pecaminoso, la práctica de la poligamia, es decir, que un hombre tenía varias mujeres, lo cual la Biblia prohíbe la poligamia, aunque alguno pueda ver que en el Antiguo Testamento había hombres que tenían varias mujeres, lo cual Dios nunca toleró ni permitió, sino que el deseo y el plan de Dios es que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer y sean los dos una sola carne, sin que haya 3, sin que haya 4. Ahora, esto no está enseñando necesariamente, directamente, un estado civil, sino más bien una pureza sexual.
Y muchos son infieles teniendo una sola esposa, ¿verdad? Muchos hombres son hombres que tienen una sola esposa, pero él no es hombre de una sola esposa. No se le conoce como hombre de una sola esposa, así que no es tanto el énfasis de si tiene una sola esposa y ya lo cumple, sino su práctica, su característica es que respeta y es fiel a su propia esposa. En el caso de Timoteo, debía cuidarse de esta relación con mujeres y del modo en el que él estaba ejerciendo el liderazgo. Debía hacerlo con toda pureza. Observa el capítulo 5. Capítulo 5, versículo del 1 al 2. No reprendas con dureza al anciano, que es al hombre mayor adulto, al creyente de edad avanzada en la iglesia. No lo reprendas con dureza, sino más bien exhórtalo como a padre. Continúa diciendo, no reprendas a los jóvenes con dureza, sino a los jóvenes como a hermanos. A las ancianas como a madres. Observa a las mujeres jóvenes, a las más jóvenes, como hermanas con toda su dureza. El liderazgo pastoral requiere colocar la pureza sexual en su nivel máximo. La exigencia máxima de la pureza sexual debe estar caracterizando al liderazgo sexual. Y en la manera en la que ejerce el liderazgo debe mantener el respeto a toda pureza. Por eso las conversaciones de un pastor deben de ser con una hermana acompañado de otra persona, o manteniendo ciertas condiciones de no estar a solas en una sola habitación, y todo esto que requiere debe buscarse con toda pureza que el ministerio pastoral se ejerza cuidando la pureza sexual. Y el pecado sexual descalifica al hombre para el ministerio pastoral. El pecado sexual descalifica al hombre para el ministerio pastoral. Proverbios 6:32. Ven conmigo a Proverbios 6:32. Dice Proverbios 6:32. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Así que bueno, directamente ya te está diciendo que el que comete adulterio es infiel a su mujer o está teniendo una relación sexual inapropiada con una mujer fuera del plan de Dios, del matrimonio. Es alguien que actúa sin entendimiento, es alguien que no es sabio. Y estas son consecuencias que suceden. Versículo 32. Destruye su alma el que lo hace. Tiene repercusiones espirituales. Tiene repercusiones espirituales. Estamos diciendo que ha llegado a tal punto en su relación espiritual que va a tener consecuencias, va a tener que ser tratado adecuadamente y con tiempo, ya que eso va a tener consecuencias en su relación espiritual. Versículo 33. Herida y vergüenza hallará. Herida y vergüenza hallará. Nada de lo que deba sentirse orgulloso. El dolor que afectará. Y continúa diciendo el versículo 34, versículo 33. Y su afrenta no se borrará. ¿Qué significa su afrenta no se borrará? Bueno, no significa que su pecado no se borrará. Todo pecado es perdonable. A no ser que sea el pecado imperdonable, que es rechazar el Evangelio y continuar rechazando a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, todo pecado es perdonable, pero no todo pecado es perdonable manteniendo la misma situación y permitiendo que el hombre continúe ejerciendo lo que hasta entonces había realizado. Porque su afrenta no se borrará. Aquí me está diciendo que ese pecado sobre él va a continuar teniendo consecuencias espirituales,
o que su pecado no se va a borrar de él, sino a quien ofendió y lo que hizo a otros, continuará estando ahí siempre. Versículo 35, mira lo que dice. Porque los celos enfurecen al hombre. ¿Y qué celo es ese? El celo probablemente de la mujer con la que adulteró. O el celo de la vergüenza del hombre, el padre de esa mujer que era virgen. O aquellos que se sintieron ofendidos por ese pecado, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. Es decir, cuando hay oportunidad te lo van a cobrar. Cuando haya oportunidad te lo van a cobrar. Se van a vengar de ti. De tal manera que el versículo 35, quien ha sido ofendido con este pecado, no aceptará ningún rescate. Sí, Dios te perdonó, pero va a haber personas en la calle que van a estar viendo a esa persona que pecó y va a continuar relacionándolo con un pecado. Así que esa persona no aceptará ningún rescate. Versículo 35, ni se dará por satisfecho, aunque le dé mucho presente. Aunque tú le proveas de regalo y le muestres tu verdadero arrepentimiento, continuará habiendo personas fuera de esta situación que ofendiste, que tendrán algún reproche contra ti. Y eso descalifica a aquel que está en el ministerio. No puede estar involucrado en ninguna situación de pecado sexual. Pero no solamente el pecado sexual que se realiza visiblemente o físicamente, especialmente el secreto, el que sucede en el corazón, en el que Jesús dijo en Mateo, que sucede cuando una persona mira a otra mujer, que no es su mujer, con un deseo de codiciarla, con el deseo de disfrutar de esa visión. Yo he sido testigo de cómo mujeres, esposas, justifican la práctica de su marido de quedarse mirando a otras mujeres. He sido testigo de incluso cómo se tolera que pastores tengan esa práctica de mirar a otras mujeres. Y su propia mujer lo justifica diciendo, es que es guapa, de verdad. Esto está totalmente descalificado delante de Dios y tendrá consecuencias en la iglesia. Un comentarista dijo lo siguiente, que lo que aquí se enseña no necesariamente tiene que ver con segundas nupcias, segundas bodas, que no son pecados si quienes cumplen con lo que la Biblia enseña, con divorcios legítimos, sino tiene que ver con cuando el resultado de un divorcio fue la incapacidad del hombre para gobernar su familia. Eso lo descalifica. Y hay ciertos casos que deberían de considerarse con prudencia, ya que el capítulo 5, versículo 22 nos dice esto, no imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por sus pecados, por los pecados de otros. Así que hay que tomar tiempo y ser prudente antes de decir rápidamente lo que esto significa según el caso de cada persona. Porque en algunos casos el divorcio es razón para que no pueda ser. Y en otros casos puedan ser también la relación que mantiene con un núcleo doble familiar. Mira lo que dice el capítulo 5 del versículo 9. Capítulo 5 y versículo 9. Gracias a Dios, Pablo utilizó esta misma idea cuando habla de a qué viuda debe incluir en la lista. Versículo 9 dice que la viuda sea puesta en la lista y está en la lista para ayudarla en sus necesidades como iglesia. Y dice, sea puesta en la lista
si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si ha consagrado toda buena obra. Pero dice el versículo 9, si no es menor de 70 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. ¿Qué significa habiendo sido la esposa de un solo marido? ¿Significa solamente que fue una esposa fiel al marido? ¿Que no puede ser acusada de pecado sexual? En este contexto, no necesariamente se debe considerar solamente en su pureza sexual, sino más bien si ha tenido más de un marido a lo largo de su vida. Y con ese marido ha tenido también otros hijos a lo largo de su vida. Y si esto sucede, son sus hijos los que tienen que cuidar de esa mujer. Lo que Pablo aquí sí está diciendo es que esto tiene que ver con su relación matrimonial, con su estado civil. Y si tuvo una familia o tuvo a lo largo de su vida varias familias. Posiblemente en Éfeso hubo personas que teniendo varias mujeres, el Señor los salva en esa condición y ahora que no puede divorciarse de todas esas mujeres. No puede fácilmente llegar a una aplicación adecuada de la palabra en su vida, pero eso significa que ese hombre queda descalificado. Y como digo, es una situación realmente delicada llevar este texto a todas las situaciones que se pueden dar y habrá que considerarlo en cada caso, en cada situación. Si Dios quiere, para el domingo que viene continuaremos con la tercera característica, ser sobrio. Ser sobrio. Pero antes de terminar, quisiera leer esta porción de un libro titulado La Santidad, escrito por Charles Ridley, y que nos habla sobre la importancia de considerar todos estos requisitos y aún también todo lo que la palabra de Dios enseña, no solamente a los pastores, sino a cada uno de los creyentes, para vivir una vida santa. Y dice así, permitidme que termine la predicación con esta cita. Un hombre santo luchará por ser como nuestro Señor Jesucristo. No solo vivirá una vida de fe en Él, y sacará de Él su cuota diaria de paz y fortaleza, sino que también trabajará para que la mente de Cristo esté en Él y sea modelado a su imagen. Será su objetivo soportar y perdonar a nosotros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. A no ser orgulloso, así como Cristo no lo hizo consigo mismo. Caminar en amor como Cristo nos amó. A ser modesto y humilde, así como Cristo fue modesto y se humilló a sí mismo. Él recordará que Cristo era un testigo fiel de la verdad. Que Cristo vino no para hacer su voluntad, su propia voluntad, que su alimento y bebida era hacer la voluntad de Dios. Que Cristo continuamente se negaría a sí mismo para administrar a otros. Que Cristo era manso y paciente frente a insultos inmerecidos. Aquel que pensó más en los pobres hombres buenos que en reyes. Aquel que estaba lleno de amor y compasión por los pecadores. Aquel que fue valiente e intransigente en denunciar el pecado. Aquel que no buscó la alabanza de los hombres cuando podría haberlo tenido. Aquel que perseveró en hacer el bien. Aquel que estaba separado de la gente del mundo. Aquel que continuó de corriente en oración. Aquel que no permitió ni la más ligera interferencia en su camino cuando el trabajo de Dios debía ser hecho, aún de sus más cercanas relaciones. Un hombre santo debe tratar de recordar estas cosas, pues a través de ellas se dedicará a modelar el curso de su vida y podrá manifestar de corazón el decir de Juan, el que dice que permanece en él
debe andar como Él anduvo. Y el decir de Pedro que Cristo sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo que debemos seguir sus pasos. Feliz es quien ha aprendido a hacer de Cristo su todo para salvación y ejemplo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu claridad. Gracias por el testimonio perfecto de Cristo. Gracias por habernos hecho su esposa y estar preparándonos para presentarnos delante de Él sin mancha. Señor, pero no permita que nos olvidemos de cómo es Cristo y de cómo hemos sido fortalecidos y capacitados en el Espíritu para seguir el ejemplo de Cristo. Señor, que esto suceda en tu propia vida, en la vida de cada uno de los hermanos. Que tú protejas el ministerio pastoral, de aquellos que tú no has llamado, sino que son siervos de Satanás. Te pedimos, Señor, que tú santifiques el liderazgo de tu iglesia y que también santifiques a tu iglesia para reconocerlo adecuadamente. Señor, que cada uno de nosotros no estemos mirando a los demás, sino que tú confrontes nuestra necesidad de confesar nuestro pecado. Señor, así como tú eres santo, tú nos has llamado a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y te adoramos porque nuestra salvación no depende de nuestro esfuerzo por santificarnos, sino de la justicia perfecta del Hijo. Pero no es razón, Señor, para no estar involucrados con toda nuestra fuerza en ser como tu Hijo. Por eso, Señor, te pedimos que tú lo hagas en tu iglesia, desde el liderazgo hacia cada uno de los que tú has salvado. Y traiga salvación, Señor, a aquellos que necesitan a Cristo como Señor y Salvador, y no solamente una ayuda de personas simpáticas, Señor, sino un Salvador que es el único que puede perdonar los pecados. Gracias te damos, Señor, y te damos la gloria a ti, porque solo tú lo eres. En el nombre de Cristo.